Pues mira, aquí ya llevaba como unos $50,000 de pérdida. Voy a llorar, o sea, Sí, exacto. Ellos hablan de números grandes. sí. Tarjetas endeudadas, mi novio también en ese entonces, ¿verdad? Nunca dijimos a nuestros papás, miren, perdimos su capital. Te ofrecen unas rentabilidades que primero hay que decirle, pero tú ¿por qué no estás en Wall Street? Bienvenidos a Feeling the Target, el podcast de You Profit Trader. Yo soy Diego. Yo soy John. Y el día de hoy tenemos como invitada especial a una persona y trader, mujer de Guatemala, y su nombre es Cori. Cori, bienvenida al podcast Feeling the Target. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Saludos desde Guatemala. Un saludo para Guatemala. Sí, Cori, entonces nada, te entendemos que eres trader, eres mentora y queremos conocer más cosas de ti porque hasta ahora es lo que yo sé. Entonces, cuéntanos un poco más. ¿Quién es Cori? O sea, ¿de dónde eres? ¿Eres mamá? ¿No eres mamá? O sea, cuéntanos un poquito más de ti. Correcto. Ok, bueno, pues yo inicié en el mundo del trading hace más de 8 años. Empecé, pues, como muchos de nosotros, con información incorrecta en las famosas redes de marketing que hacen hoy en día, donde Multinivel. ya muchos hemos caído multinivel, ¿verdad? Otra multinivel. Sí, y pues yo estaba en la universidad, era mi primer año de ingeniería industrial y yo sabía que no quería estudiar ingeniería industrial, había algo que no me convencía, pero pues yo quería una profesión que me diera algo para vivir y vivir bien, ¿verdad? Entonces, conforme fui avanzando en la carrera en la universidad, me fui involucrando más en el tema de trading, pero pues lastimosamente a veces nos venden o nos presentan el trading como no es, ¿verdad? Y pues yo caí en una estafa y empecé a invertir en un broker que no estaba regulado, que recomendaban estas personas del multinivel y que supuestamente te manejaban una cuenta y te iban a dar un retorno de esas ganancias. Pero estamos hablando de Pues, Forex. ¿Sí? Estamos hablando del mercado de Forex. Empecé en el mercado de Forex, Pero correcto. entonces empezaste como muchos como inversionista porque me estás contando que diste un dinero. Más no tú eras la operadora. Sí, yo compré el curso, ¿verdad? Compré el curso de trading y al final pues me di cuenta que era un multinivel, pero cuando empezaron estas personas a enseñar sus ganancias y a recomendar esto, pues yo también invertí, ¿verdad? En este broker que no estaba regulado, pues yo ni siquiera sabía cómo ver un broker o que había que ver un broker que estuviera regulado y todas estas cosas. Y pues invertí un capital muy fuerte, que era dinero de mi mamá y dinero del que ahora es mi suegro, ¿verdad? En ese entonces pues mi esposo era mi novio y entonces nosotros éramos novatos y además pues ingenuos, ¿verdad? Y a veces O sea, es decir que se salvó la relación. se salvó la relación. Sí. Ahí, por eso supe que era el indicado, porque Sí, correcto. Porque te perdonó la gran pérdida. No puedes hacer el examen, te lo puse. Claro, no, que esta historia que nos cuentan, yo creo que a mí no me pasó, pero estoy seguro que hay muchas personas en Latinoamérica especialmente que han pasado por lo que tú nos cuentas, que, bueno, sí, con un poquito de desinformación. Y más que hoy en día mezclan mucho el tema de multinivel con Forex o con trading. Pero ¿qué fue lo que exactamente pasó? Bueno, entraste a este multinivel, pusiste la plata y esta gente se perdió con tu dinero. sí, bueno, pues me empezaron a dar unos grandes retornos en pantallazos, ¿verdad? Nada en mi cuenta bancaria y pues bueno, O sea, te decían, tranquila, Cori, tu balance va aumentando. No te preocupes. Sí, Esto pasa todo el y te enseñan ¿Qué rentabilidad? MetaTrader con grandes números. ¿Y qué rentabilidad te ofrecían? Pues mira, sí, yo invertí primero $6,000 y me dieron como $2,000 de retorno. Entonces, En un ya mes. luego como primero te lanzan, ¿verdad? Te pescan, Y te si tú pescan. te picas, si te pescan y si tú te bajas, pues ya eres presa fácil. Y pues bueno, eso después invertí como $25,000 Wow, entre... estamos hablando de números grandes. Sí, y no era dinero mío, pues era lo peor. Y ya cuando yo quise retirar, porque llevaron mi cuenta a $100,000, entonces yo dije, bueno, voy a retirar la inversión
y que quede ahí las ganancias, ¿verdad? Pero siempre te mostraban tu cuenta en capturas, o sea, nunca te dieron credenciales para No, ingresar. yo tenía el MetaTrader abierto y supuestamente con la cuenta que ellos me habían abierto y ahí estaba el Ok. capital, se veía el capital, ¿verdad? Corey, esta historia está muy interesante. Ven acá, ¿en cuánto tiempo te daban esas rentabilidades? ¿En un mes, 2 meses? O sea, tu cuenta fue de 25 a 100 mil, ¿en cuánto tiempo? Como en 3 meses me dieron $2,000 de ganancia cuando yo invertí los primeros $6,000 y ya luego me llevaron como en 3, 4 meses esa cuenta a $100,000. Pero no te dieron ninguna ganancia. No, mira, No, claro, no. ok, mira lo que pasa. Bueno, lo que pasa. ¿Qué piensas que pasa? No, lo que pienso aquí es que esto sirve para una reflexión importante porque ojalá que haya muchas personas que estén empezando en el trading que puedan escuchar este podcast. Y es algo lo que se ofrece mucho en las redes sociales. No solo con trading, también te ofrecen juegos que mete $1,000, das clic aquí y te vamos a dar no sé cuánta rentabilidad. Bueno, pero la gente se puede relacionarlo. Entonces, cuando hay algo que sea como demasiado bueno para ser verdad, es siempre bueno ir y de repente indagar un poco más. Por ejemplo, una de las cosas después de que yo empecé en el trading y con el tiempo, no ni siquiera al comienzo, ya después al año, a los 2 años, que yo me di cuenta y después de leer, investigar, es que, por ejemplo, un muy buen fund manager, o sea, una persona que maneja fondos de inversión en Estados Unidos, si tiene una rentabilidad que sea superior al 15% anual, es respetable. Pero para que sea más respetable, esta persona tiene que hacerlo durante un periodo de tiempo que por lo menos sea 5 años, 10 años. Eso por ahí, un 15 al 20 anual. Y entonces, claro, cuando vienen a quitarle la plata a la gente, esta gente inescrupulosa te ofrecen unas rentabilidades que primero hay que decirle, pero tú ¿por qué no estás en Wall Street? Porque es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, no, este tema es un poco largo, no nos vamos a meter ahí. Pero así es como que, claro, al comienzo juegan con uno un poco. Entonces, sí, las personas nuevas que puedan escuchar los temas. Qué experiencia para las personas que escuchan este podcast, porque no es Cory, es muchas personas que les ha pasado. Sí, no, total, que entender como que es un hecho que los que manejan fondos en Wall Street con rentabilidades del 15 al 20, o sea, es una persona que sea muy, muy buena. Hay muchos fondos que pierden dinero, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, si alguien viene a ofrecerte cosas que no suenen realistas, Que tengan un porcentaje de retorno irrisorio. sí, entonces desconfiar un poco. Por ejemplo, aquí en Colombia hace poco, ejemplo rápido, salió una empresa que ofrecía el 1% diario. Cayó muchísima gente en eso porque creían que realmente te pueden pagar el 1% diario. Pero eso es ridículo porque al final solo lo hacían de lunes a viernes, el 20% mensual. Al final fue más de un 200%. Sí, obviamente después desapareció. Pero bueno, Sigamos hablando de Cory. un aprendizaje Es un buen aprendizaje. Dale, Cory, entonces iniciaste en el Forex y ¿qué pasó? Sí, pues me pasó esto y ya pues dije, bueno, igual quiero aprender a hacerlo. Empecé a entrenarme en el mundo del trading, pero pues ya me metí en el tema de los futuros, ¿verdad? Y pues empecé con el tema de los futuros. ¿Cómo llegaste a futuros? ¿Cómo llegaste al tema de futuros? Porque el futuro, o sea, como todos sabemos, el trading es grandísimo, ¿no? Es grandísimo la cantidad de instrumentos, mercados que uno puede realmente tradear. ¿Cómo llegaste tú al mercado de futuros? Porque en esta red donde me había metido a aprender, estaban enseñando binarias y yo dije, no, eso no es profesional, o sea, eso no se ve de forma profesional. Conforme fui avanzando, me fui educando más, dije, yo no quiero hacer binarias y también tenía la mala experiencia de Forex, entonces dije, en Forex está el peligro de que un mal broker y perdiste tu dinero, ¿verdad? No solo porque alguien más te lo administre, sino porque los market makers hacen eso, ¿verdad? Entonces, bueno, conocí el mundo de las acciones, pero pues yo no tenía ya capital para invertir. Entonces ahí empecé, un día me apareció una publicidad de una empresa de financiamiento y dije, bueno, pues vamos a probar y mi primera cuenta fue con esta empresa de financiamiento. Ya luego los conocí a ustedes, conocí a YouProfit, ¿verdad? Pero espérame, entonces tú tuviste una gran ventaja que iniciaste con empresas de fondeo. O sea, realmente no abriste tu cuenta en real como le ha pasado a muchas personas que abren con X cantidad y se estrellan porque obviamente el balance se va abajo y perder esos míos después es mucho más difícil. Tú tuviste la oportunidad de iniciar en empresas de fondeo. No, eso fue me salté la parte en donde sí abrí una cuenta, ¿verdad? Y ok, o sea, sí pasaste por esa también. o sea, conociste... ya, yo vengo de perder plata ahí también. ¿Cómo fue esa historia? Pues mira, invertí por la misma necesidad de querer recuperar ese dinero que había perdido que ni siquiera era mío, pues abrí una cuenta en un broker
X y empecé a operar, ¿verdad? Pero pues no tenía la práctica, la disciplina, ni siquiera sabía nada del tema, simplemente vi un video en YouTube donde me decía estrategia ganadora y me metí a abrir mi cuenta real, ¿verdad? Como muchos de nosotros que de pronto y nos ha pasado. Esto en futuros. Sí, en futuros. No, esto lo abrí siempre en Forex. Ok, pensé que eran futuros. Ok, ¿cuándo cruzaste el puente de futuros o de Forex a futuros? Pues mira, aquí ya llevaba como unos $50,000 de pérdida. ¿Qué año era, perdona? Voy a llorar, o sea... Sí, exacto. Ellos hablan de números grandes. Sí. Okay. Estoy hablando del 2014, 2015 tal vez. Ok. Sí, fueron años difíciles. La verdad me enseñó mucho a no... Luego uno se vuelve como, bueno, voy a tener toda la paciencia del mundo porque ya vengo de que si quiero las cosas de forma acelerada, pues no me va bien, ¿verdad? Ya lo probé varias veces y no. Entonces ya luego de perder estos $50,000 que ya yo tenía mis tarjetas endeudadas, mi novio también en ese entonces, ¿verdad? Nunca dijimos a nuestros papás, miren, perdimos su capital. Nos hicimos siempre responsables y era como, nuestros papás nos habían dicho, te vamos a dar este dinero para que ustedes aprendan y en un año nos lo devuelven, ¿verdad? Y llegó el año y ya no teníamos para devolverlo. Entonces, de pronto un día, pues encontramos a las empresas de financiamiento y ahí empecé a ganar, a operar, ¿verdad? Me tardé 12 pruebas en ganar esa cuenta porque pero ven acá, no había estado... Pero empezaste futuros porque encontraste las empresas de fondeo, de financiación. Antes no hacía futuros. Sí, correcto. No, Okay. antes no. Pero te capacitaste en X Academia o en algún lugar para aplicar a la prueba. Sí, me capacité, compré un curso, pero nunca estuve lo suficiente en una cuenta de práctica. Quiero hilar un poco la historia. Entonces, Forex, ¿pero hiciste un curso de futuro o seguías aplicando la misma estrategia de Forex? No, yo hice un curso de acciones. Ahí lo que aprendí, pues me di cuenta que acciones y futuros es un mercado totalmente distinto, Sí. pero me gustó la forma de ver el mercado de él, ¿verdad? Entonces, parte de lo que aprendí con él lo fui a implementar con mi estrategia en el mercado, en el mercado de futuros, ¿verdad? Y luego ya fue que entraste a las empresas De fondeo. Y ya luego de mi mentoría empecé con la prueba de financiamiento, pero realmente yo nunca estuve en una cuenta demo el suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces empecé a evaluarme y tardé 12 evaluaciones para ganar mi primera cuenta. Claro, bueno, depende también Sí. de la experiencia, que tanto hayas testeado la estrategia. ¿Cómo ahora, qué piensas, no, que hiciste mal hasta ese punto? O sea, que hubieses cambiado. ¿Qué le dirías tú a la Cori que empezó a hacer pruebas de ¿Qué le fondeo dirías a las personas? sin tener una estrategia? O teniendo una... No, Pues mira, yo soy de las que piensa que cualquier estrategia es buena si tú la testeas, si tú estás practicando con ella, si tú la conoces, porque a mí me puedes decir que tu estrategia es muy buena, pero es buena para ti, pero yo realmente no la conozco, ¿verdad? O no he demostrado esos números. Entonces, yo le diría a la Cori del pasado que nunca abra una cuenta real o nunca se vaya a evaluar sin antes pasar la fase de evaluación y pasar en el mercado y realmente conocer el mercado, ¿verdad? Y número 2, también diría, trabaja en tu psicología, trabaja en mejorar tú como persona, porque el dinero no va a llegar hasta que uno no se vuelve una mejor persona, no cambias tus hábitos, tu forma de ser, de reaccionar, porque el trading es un espejo de lo que uno es en la vida. O sea, tú estás diciendo que en el tema el trading también ha cambiado tu vida. O sea, hoy en día eres mejor persona de lo que eras antes de que iniciaste en el trading. Sí, era súper disciplinada, todo me valía, era bueno, a donde la vida me lleve. Y realmente en el trading he encontrado como, bueno, tengo que ser disciplinada, estar temprano en el mercado, practicar, llevar mi bitácora, conocer cuáles son mis pérdidas, mis puntos, mis debilidades, mis fortalezas, grabarme, ¿verdad? Eso es súper importante. Yo algo que hago es grabarme todos los días y ver por qué entré. Y a veces son errores emocionales y otras veces son errores técnicos y eso te sirve para irte viendo y evaluando tu operativa. O
sea que en ese tema tú también manejas un plan de trading, como muchos traders. Sí, correcto. Plan de trading, mi bitácora. En tu experiencia, ¿cuál es esos tips o esos checklists principales que debe tener un plan de trading? Plan de trading, primero el capital, la cuenta por la que vas a ir a evaluarte en el caso que tú vas a aplicar por una prueba de financiamiento. Y número 2, tu gestión de riesgos. Eso es súper importante porque uno no sabe cuánto va a ganar, pero realmente sí sabes cuánto vas a perder. Es lo único seguro en el mercado que vas a perder. Y si tú sabes cuánto va a ser tu pérdida y lo que tú eres psicológicamente capaz de soportar, esto te va a ayudar a ti, ¿verdad? Porque normalmente uno dice, pues tengo 1,100 para perder al día en una cuenta de $50,000 y uno lo ve tan lejano, pero no, o sea, psicológicamente, si uno pierde el control, lo puede perder en una sola operación en 2 minutos, ¿verdad? Y quizás eso sería, y quizás no es lo más acertado, depende del plan de trading de cada uno, ir por la máxima pérdida diaria o muy cerca de ella, sino tener un plan que te limite, yo diría, mucho antes de llegar al límite, pero mucho antes. Que ya llegar al límite. Claro, tener tu propio límite y entender que debe ser muchísimo más corto que un límite de pérdida diaria que se establece en la prueba. Tener como tu propio plan. Porque al final, o sea, llevarte ya un límite de pérdida diaria en una prueba como que te te puede desmotivar mucho. Además, seguramente es porque no estás siguiendo un plan de trading. Quizás, por ejemplo, ahora, como si tú haces una prueba o tu cuenta real, tienes un margen de pérdida ya establecido antes de entrar al mercado. Sí, una pérdida por operación y una pérdida diaria, y una pérdida semanal y una pérdida mensual. Entonces, la pérdida diaria, pues no, yo soy de las que prefiero no arriesgar más del 2% por operación de esos $2,000 que tenemos para perder en el mes. O sea que tú tienes tu propia configuración de parámetros de riesgo de Cory, diferentes a las de la prueba de fondeo, ¿verdad? Cory, de lo que has dicho hasta ahora, recapitulando un poco, ¿qué dirías a las personas que iniciaron como tú en el trading que sería lo principal para un tema de motivación? Hacia dónde se quiere ir, porque a que las demás personas te digan, bien hecho, estás aprendiendo a hacer trading, y en Latinoamérica muy poca gente sabe acerca de cómo manejar el dinero, ¿verdad? O el tema de finanzas o el tema de inversiones. Y uno espera la aprobación de las demás personas. Sí, es cierto, voy a aprender a perder, ¿no? Y también nos da pena contar que perdimos. Reconocer que perdimos. Por ejemplo, ¿tú compartes tus trades? Es una pregunta. Sí, correcto. ¿Y compartes también tus pérdidas? Claro, sí, yo opero en vivo con mis alumnos de lunes a viernes y entonces a veces hay malas semanas donde pierdo toda la semana, pero si tienes una buena gestión de riesgo, no pasa nada, ¿verdad? A veces hay buenos días que el mercado te puede dar mucho, inclusive lo del mes. Entonces sí comparto ahí, a veces en el canal de YouTube subo también lo que pierdo, lo que gano y al final nunca se pierde, siempre se aprende. Sí, total, y es parte del proceso del trading aprender a afrontar las pérdidas y sobre todo, por ejemplo, tú como mentora y trader, poder darle a entender y al mostrarlo, pienso que le estás mostrando a la gente lo que realmente sucede en el trading y así es más fácil afrontarlo. Sí, entonces está genial porque al final todo vas haciendo trading. Algunos que ha perdido y se han levantado. Lo más importante es siempre que al final sea el balance positivo, que la estrategia a largo plazo tengas una estrategia que te permita ser positivo y consistente en el mercado, pero tiene que ser siempre medida a largo plazo desde mi punto de vista. ¿Cómo lo mides tú? Mira, siempre a largo plazo porque ahí puede haber meses buenos, meses malos o días buenos y días malos. Y siempre le digo a mis alumnos, un trade no te hace un buen trader ni un mal trade te hace un mal trader, ¿verdad? Simplemente es al final del mes, evalúa cómo saliste, cómo te fue. Y luego, pues, al final de cada 3 meses, les digo, termina el trimestre, evalúa, ok, en este primer trimestre del año hice tanto porcentaje de la cuenta, ¿verdad? Y siempre les digo, o sea, estamos iniciando, que hagas entre el 2 al 5% de tu cuenta mensual, son números extraordinarios, ¿verdad? Y mucha gente espera hacer el 50% en sus primeros meses, pero realmente yo no lo he logrado, ¿verdad? Y no he visto que una persona logre hacer el 50% de su cuenta en un mes. Entonces, hay que verlo a largo plazo, ¿verdad?
Con lo que estás diciendo, entonces tú compartes lo que dicen muchos mentores y traders, que realmente el trading es un proceso. O sea, no es algo de la noche a la mañana. Cory, Sí. por ejemplo, vamos a hacer una pregunta a John. ¿Cuál piensas tú que es el factor que hace como que te lleva de ser un trader inconsistente a un trader y una persona consistente? Eso está definido en un plan de trading. Es que un plan de trading es algo muy personal. Es casi como una estrategia. Como le puede servir a alguien, no le puede servir a otra persona. Entonces la consistencia, plan de trading. Sí, y en tema de disciplina, o sea, es que el trading te cambia mucho, mucho. ¿Y tú cuál dirías que es ese factor, Cory? ¿Dónde está ese factor que es el puente, ese hilo que te une o que te lleva de ser no ser consistente a ser un trader ya consistente que puedas obtener ganancias del mercado a largo plazo? Mira, yo creo que es muy difícil hacer un plan de trading si no tenés un plan de vida, ¿verdad? Y si tú no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te es bueno o cualquier número te es bueno. Entonces, yo siempre les digo, ¿cuánto necesitas tú para vivir? Por ejemplo, en Latinoamérica, pues necesitamos 500 o $1,000 para vivir. Ok, tu trabajo ya te da eso, ya tienes eso resuelto. Ahora lo que vas a hacer en trading es un ingreso adicional. Ponte de meta a hacer el 1 o el 2% mensual de tu cuenta, ¿verdad? Y si lo logras, fantástico. Y si no, al menos tuviste una meta y tuviste un plan. Los empresarios, todos tienen un plan, ¿verdad? Entonces, Sí, y las ¿por empresas qué uno también. como trader no tener un plan, ¿verdad? Sí, es como una empresa que tiene su misión y visión. Totalmente, y además no se trata solo de ser trading consistente, sino para ser trading consistente hay que ser como persona consistente primero y luego trading consistente. Y con actos. Sí, Disciplina. y todo lo que estás diciendo lo podríamos elaborar mucho más. Por ejemplo, cuando estás hablando de que una persona tiene que tener un trabajo o un ingreso fijo y luego hacer trading, es la forma, desde mi experiencia, lo hablábamos antes, es la forma correcta de hacer el trading, que no hacerlo con necesidad, sino entender que es un proceso, que debes tener otro ingreso que llene esa parte de las necesidades de tu vida, ¿no? Para Y que luego, pienses y luego ir tanto en dinero. construyendo esto que te va a permitir tener libertad de tiempo, de espacio, pero que es un proceso como cualquier otro negocio. Cory, ya hablamos de tus inicios en el trading y un poco de mentoría. Ahora, ¿quién es Cory después del trading? Me enseñó disciplina, me enseñó paciencia, persistencia. Entonces yo empecé en varias cosas a la vez, varios negocios que tengo y también he fracasado como en el trading y también he tenido épocas muy buenas, ¿verdad? Y creo que ese cambio de mindset de vengo del trading y ya me enseñó que la disciplina te paga, que la persistencia y la paciencia te paga, que de pronto no vas a tener ahora mismo el resultado, pero lo vas a tener dentro de unos meses o en un año. Tener el suficiente tiempo de esperar, ¿verdad? Y seguir persistentemente en lo que haces, en lo que estás dispuesto a pagar el precio. Entonces, me ha servido el trading no solo para mi vida personal, sino también en los negocios, ¿verdad? A mí me gusta mucho emprender, me gusta mucho crear empresas, fuentes de trabajo. Y entonces, de pronto yo veo a alguien impuntual, porque en la academia nosotros damos empleo a las personas que son, yo tengo la filosofía de que si eres mi alumno, eres de las primeras personas que voy a tomar en cuenta para venir a la academia a trabajar con nosotros. Súper. Entonces cuando veo la indisciplina de ellos, que los cito a 1 hora y están 10 minutos después, 20 minutos después o 1 hora después, Los vas sacando de la lista. un reflejo, claro, y le digo, esto es un reflejo de tu vida y eso se ve en el trading. Y habla mucho de ti, ¿no? Y habla mucho de ti. Y habla mucho de la persona. Habla mucho de la persona, correcto. Y eso me ha enseñado a estar disciplinada. Si me dicen 1 hora, estoy 10 minutos antes, ¿verdad? En todo. Me gusta. Y como guatemaltecos, yo no sé si en toda Latinoamérica, pero tenemos la mala costumbre de ir tarde a todo. Entonces, eso me ha servido para respetar mi tiempo. ¿Sabes también qué pasa mucho? Que no es solo ir tarde a todo, sino que llegamos diciendo mentiras. En vez de ser francos o fronteros y decir llegué tarde porque se me hizo tarde. Pero inventamos la congestión de vehículos, inventamos una gran cantidad de mentiras y no somos capaces de ser directos. Es cierto. Claro. Sí, o también tenemos el ¿cómo te fue? Nada. En Guatemala le preguntas a alguien ¿cómo te fue? Es como todo nos va.
¿Qué tal la vida? Más o ¿Verdad? menos, Como- sí. Acá Más o Colombia menos. es más o menos. Ahí vamos. Cori, Sí, te voy ahí vamos. a hacer 5 preguntas. Tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás preparada? Ok. Lista. ¿Tics o velas? Velas. Más rápido. ¿NQ o IS? NQ. ¿Futuros o stocks? Futuros. Sí. La otra sería, ¿esperar noticias o no? No. Yo no opero noticias, no me gusta. $5,000 en una semana o 10,000 en 3 meses. 10,000 en 3 meses. ¿Cómo te sientes siendo una mujer en el trading? Es una buena pregunta. Porque no hay mucha. Pues mira. Sí. Y mentoras menos. Sí, en el tema emocional es muy fuerte porque las mujeres somos más emocionales que los hombres. Y en cuanto a la experiencia personal es un gran desafío porque de pronto un hombre es como más mente fría para tomar decisiones. Ahora, Estás diciendo que no tenemos corazón. no, lo que pasa es que nosotros somos muy sentimentales y el hombre es más racional, ¿verdad? Y eso le ayuda mucho también. Ahora, como mentora es un enorme privilegio el que en Latinoamérica hay mucho machismo y el que de pronto alguien se siente hombre, ¿verdad? Aprender de ti y las mujeres vean eso y dicen, wow, Cori, yo quiero también ejercer ese liderazgo en mi familia, en mi comunidad, en mi país. Eso para mí ha sido muy gratificante, ¿verdad? Ayer hacía la entrevista a una chica que acaba de ganar su cuenta con ustedes, con YouProfit, de $50,000 y le decía, ella acaba de superar el cáncer. Y entonces me decía, yo me aferré a tus clases de psicotrading y me aferré al trading porque realmente encontré un motivo y una razón para seguir adelante en esto. Y entonces eso fue para mí muy impactante porque a veces uno no dimensiona técnicamente perfecto, estás enseñando una estrategia, pero más allá de lo que estás enseñando con tu ejemplo de pronto de que, no te puedo decir ejemplo de que, wow, grandes números o lo logré rápido, no, es un tema de motivación. No es lo que tú dices, muy cierto. Tú no dimensionas la cantidad de personas, o al menos con que tú motives a una persona, ya hiciste un gran cambio. Ya para despedirnos con una última pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor logro en el trading? No me refiero a números, me refiero a un tema como lo que acabas de contar, tu mayor logro en el trading. Ok. Mi mayor logro es a través de las clases de psicotrading permitirme llegar a más de 5,000 alumnos y enseñarles que el desarrollo personal es más importante que cualquier habilidad que tú tengas en la vida y que si tú no cambias desde aquí adentro, nada a tu alrededor va a cambiar. Entonces, y que alguien me llame mentora, eso es un gran compromiso y es algo bonito, pero también una gran responsabilidad, ¿verdad? Y el poder ver que tanta gente está saliendo adelante y que tiene números mucho mejores que los míos y en menor tiempo del que a mí me tomó, esa es mi mayor satisfacción, que quizá no lo hubiese podido lograr haciendo algo más. Dale, Cori, qué bonitas palabras, en verdad. Coño, Cori, gracias por tu valentía, por la labor que haces en el trading, por compartir tu historia hoy con nosotros, pues con John, conmigo, con toda la comunidad que nos escucha, y por seguir haciendo lo que haces, por ser real, por contar la historia del trading como es, y sin filtros. Claro. Por motivar, realmente esa es la idea de esos podcasts y invitar gente como tú de seguir motivando a muchas más personas para que vean que sí se puede hacer. Ya para despedirnos, te mando un abrazo muy fuerte. Me encanta hablar contigo. Bueno, y si quieres nombrar tus redes sociales, puedes hacerlo. Ok, muchas gracias. Los invito a seguirnos en el canal de YouTube Cori Trader GT, igual en Instagram. Puedes ver el trabajo y sobre todo pues inspirarnos juntos y todos podemos lograrlo. Todos podemos inspirar a alguien y siempre hacer cosas pequeñas pero bien hechas, extraordinariamente bien para poder llegar a donde queremos llegar. Yeah. Pues muchas gracias por escuchar esta primera temporada de Feeling the Target de YouProfit. Pueden seguirnos en Spotify para escuchar el podcast y en las redes sociales de Instagram @YouProfitTrader y @YouProfitOfficial. Dale, muchas gracias. Chao. Que estés muy bien. Gracias, chicos. Chao.